Y bueno, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, jóvenes, ¿me escucha? Ya, muy bien, ya está, muy bien, gracias, gracias, gracias. Ya, bien, jóvenes. Entonces vamos a ubicarnos eh, en este caso de esta semana 3. Bueno, entonces, la última idea expresada el día de ayer, eh, en ese sentido, buscaba pues justamente resolver esta problemática de cómo una curva se aleja de su red de tangente o, de manera equivalente, cuánto, cuánto se curva, ¿no? Una curva regular, ¿no? Es como que si tuviéramos un alambre, diríamos, ¿no? Un alambre, pero este es como un arco suave, ¿no? Y queremos ver o ver cómo se curva, es decir, si lo doblamos o si lo doblamos ligeramente o si lo doblamos un poco más fuerte, eso es saber cómo se curva, ¿no? Bueno, pero eso en matemáticas significa alejarse moderadamente o alejarse bruscamente o rápidamente de una recta tangente, ¿no? Y eso justamente garantiza saber eh, cuál es, digamos, o el interés por saber matemáticamente cómo medir ese alejamiento o equivalentemente cuánto se curva. Y entonces, después de haber hecho una, digamos, construcción, digamos, un estudio localizado, como bien podía observar, se logra esa fórmula en un instante o un valor particular de parámetro o en general, que es lo mejor, ¿no? Lo mejor siempre es un resultado general. Entonces también junto a ello surge una inquietud, ¿no? De saber un vector especial llamado vector curvatura, y ese vector curvatura es llamado así porque se logra que es, o sea, ese vector curvatura justamente igual la función por el vector normal unitario. Bien, ahí está, ¿no? Vector curvatura. Y se demuestra que es paralelo al vector n, ¿de acuerdo? O sea, el vector curvatura es un vector, no es un vector fundamental porque más bien es paralelo a un vector fundamental, que es el n, y ahí está el escalar o la función escalar
que es la función curvatura. Muy bien. Entonces, también se dijo que, hablando de curvas en particular, pues tenemos la circunferencia, que es justamente su curvatura. La circunferencia es 1 sobre su radio, ¿no? Como aquí se probó, ahí está, 1 sobre radio. Y además, el doctor Peter Ruiz, digamos, nos proporciona este resultado que, digamos, viene a ser un resultado más práctico para calcular la curvatura, y de esa manera nos ratificamos en decir la curvatura de una circunferencia de radio R es igual a 1 sobre su radio, la curvatura de una recta es 0. Bueno, aunque se puede entender, como les expliqué ayer, cuando tienes una recta, es una línea que siempre avanza, avanza, pero no va ni a la derecha, ni a la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo. O sea, siempre mantiene esa dirección. No, no tiene cambio de dirección, por eso que la curvatura es 0. Pero matemáticamente, ahí ustedes también lo pueden corroborar. Y también la hélice es una curva muy conocida, muy famosa, ¿no? Del espacio. Ya probé que es regular, y entonces aquí lo calculas justamente con el instrumento matemático, y resulta que es constante, ¿no? O la hélice tiene una curvatura constante. Y bueno, pues esa es una suerte que realmente no pareciera, porque mira acá, si yo la hélice hago un estudio un poquito vamos a suponer que lo estiro, ¿no? Solamente para estudiar las redes tangentes. Pareciera, ¿no? Pareciera de que en un punto hay menos curvatura, en otro más curvatura, pero solamente es una apariencia porque, como repito, se le tira un poco más de la cuenta para saber cómo es el avance de las redes tangentes, pero en realidad lo que está a la derecha es más preciso, y ahí se ve pues que si tú instalas las redes tangentes, la curva se va a alejar con la misma rapidez en cada punto. Y eso, las redes tangentes siempre están de la mano del vector verde, ¿no? Bueno, la elipse también es una curva del plano que también le hemos calculado su curvatura, pero ahí se puede notar de que es no constante porque depende de t, ¿no? Inclusive nos dimos un tiempo para saber la curvatura máxima y mínima, y resultaba que la curvatura máxima es en los puntos A, 0 menos A, 0, y la mínima en los puntos 0b y 0 menos b. Muy bien. Y entramos justo a esta parte del radio curvatura y centro de curvatura, señalando que, como queremos siempre abordar este estudio, ustedes pueden ver, estoy trabajando tanto curvas del espacio. Ahora, yo les invitaría a ustedes, antes de seguir, voy a ir a la página 3. Ya, yo les invitaría, por ejemplo, que ustedes, como ya conocen la parametrización de esta curva, acá está, ¿no? Vean justamente su curvatura, ¿no? Vean si es constante o no constante, ¿no? Yo les invito a eso para que ustedes, ¿no? Le calculen con ese instrumento que nos proporciona el doctor Peter Ruiz. Vean si esta curva es una curva, si su función curvatura es o no es constante, ¿no? Por favor, sería bueno que ustedes lo vean, ya que ahí tienen la parametrización, pues justamente qué mejor manera de entrar, ¿no? A ese procedimiento. Entonces, están invitados a comprobarlo, y lo que sí volveremos es al radio curvatura y centro de curvatura. Acá está. Eso es, radio de curvatura y centro de curvatura, porque de aquí ya sale el famoso nombre de la evoluta, que es el objeto central de estudio de esta presente clase. Bueno, entonces se indicó, pues, si tenemos una curva regular en el plano, en el espacio, y hay muchas, siempre recordar, por ejemplo, en el plano, que curvas regulares hay infinitas, pero las que estamos mencionando son, por ejemplo, parábola, circunferencia, elipse, ¿no? Por ejemplo, y en el espacio, la hélice, y luego también esa curva que les mostré en la página 3,
son ejemplos de curvas regulares en el espacio. Y hay más, ¿no? Por supuesto, en el espacio hay infinitas curvas. Por ejemplo, con el solo hecho de intersectar superficies, ¿no? Ya hemos visto una esfera, se intersecta con un plano, una curva. O un cilindro también recuerda un plano u otra curva. Y así, ¿no? Conos también intersecta con un plano u otra curva. En fin, pues entonces, sobrados motivos tenemos para decir que hay infinitas curvas planas, infinitas curvas del espacio. Pero lo que valoramos es que fue que tengamos la parametrización lista y entonces, y que además tenga curvatura no nula. Cuando pedimos curvatura no nula, estamos descartando la recta, debido a que justamente no tiene el interés o por su naturaleza, su curvatura no cambia. Aquí lo que queremos justamente es tomar en cuenta curvas que sí tengan, ¿no? Una curvatura no nula para poder definir el radio de curvatura que viene a ser la recíproca de la curvatura. Pero en concreto, el radio de curvatura es justamente una medida de en una curva regular nosotros situemos suavemente, como la curva es suave, entonces en un punto de tangencia, ubicarnos jóvenes una circunferencia, justo esa circunferencia que le cabe precisamente, que es llamada esa circunferencia de curvatura y el centro. Ese centro está sujeto a una ecuación y que justamente es el f es su cero más el radio curvatura y el vector normal. Ese vector normal pues, que antes definimos permite localizar y entonces para ese punto lo localizamos. Y aquí vimos este ejemplo de justamente un cierto momento en que una curva corta a un plano y en ese punto justo ahí queremos encontrar el centro de curvatura y en efecto lo logramos a través del cálculo correspondiente, ahí está, el centro de curvatura en ese instante 2pi que lo encontramos, nos permite saber que esta es la terna. Esta terna justamente está aquí. Este es el centro de curvatura en el punto solicitado. Y bien, pues, asimismo, decir de que ese centro de curvatura evidentemente no pertenece a la curva, ¿no? Porque hay una distancia que lo separa, pero sí pertenece al plano osculador, ya que ese centro de curvatura, como el vector tangente y vector normal, dos personajes están en el plano que contiene al tangente y el normal, que justamente es el plano osculador. Y lo comprobamos, ¿no? Encontramos el plano osculador para esa curva en el punto de interés y comprobamos que efectivamente esa terna pertenece al plano osculador, como ahí pueden observar. Sin embargo, también extendiendo nuestro estudio, dijimos pues que si tuviéramos la suerte, la oportunidad de que esta ruedita represente pues diversas ubicaciones, por aquí, por allá, etcétera, o si estaba aquí, luego por acá, que quisiéramos imaginar los jóvenes de que esos centros de, digamos, el centro que tenga llamado centro de curvatura para cada punto de la curva, quisiéramos juntarlo todos, toditos, y entonces podríamos imaginarnos que se forme otra curva. Esa curva justamente es la que será llamada la evoluta. Pero bueno, eso justamente tiene por lo menos un proceso. Y antes de esa construcción también vemos esta curva, que aquí ya conocemos sus componentes, su parametrización, solamente que nos pedía la curvatura máxima. Bueno, pues le aplicamos la fórmula proporcionada por el doctor Peter Ruiz y al final descubrimos que esta era la función curvatura y había dos medios para saber si esta función, porque no olviden que la función curvatura es una función real, por lo tanto puede uno preguntarse si tomaría un valor máximo, no, o un valor mínimo, entonces simplemente hay dos maneras, una es derivarlo y poner a cero, pero yo he elegido la fórmula algebraica de completar cuadrados y así convencerme también de que como arriba es constante y abajo es variable, entonces para que sepas que esto es máximo, lo que está abajo será mínimo. Tendría que ser mínimo y entonces, repito, para que esta función sea máxima, como arriba es fijo, entonces tiene que ver,
arriba tiene que ser fijo, lo que está abajo sí es variable, para que todo esto sea máximo, entonces lo abajo tiene que ser mínimo, o sea, anularse el cuadrático. ¿Y cuándo se anula el cuadrático? Cuando evalúo acá. Este es lo que me pide, el valor máximo. Y ese es el valor de la curvatura. Pero también me pide lo que significa el punto donde se alcance esa curvatura máxima. Y bueno, pues eso simplemente es evaluar en ese valor de parámetro del dominio. Y al evaluar los jóvenes ya tendría la terna donde tiene esa suerte de que la curvatura es máxima. Y es esa función tendrás que evaluar aquí, ¿no? Ese valor menos 17 sobre 20, bueno, habrá que evaluarlo y dará pues unas componentes que es el punto de la curva donde, repito, se obtiene el valor de la curvatura máxima. Ya está. Y aquí sí llegamos justo al objetivo de la presión de clase, la evoluta. Ya expliqué a partir de esta figurita que me sirvió del problema anterior cómo imaginarnos que la evoluta sea. La evoluta es justamente el propósito bastante ambicioso, por qué no decirlo, de unificar todos los centros de una curva regular, sea plana o del espacio. Muy bien. Entonces, en ese sentido, es que nace ese concepto, y aquí está, se hace una curva regular plana del espacio, que conozcamos su parametrización, con curvatura no nula, definimos la evoluta de esa curva regular como el conjunto de todos, inclusive lo he remarcado de color rojo, todos los centros de curvatura, y como van a ser todos, yo no le pongo C, pues porque antes le ponía C, porque era un caso particular. Esta no, centro de curvatura, no, CO así, centro, en ese instante, o valor de parámetro, bueno, pero ahora queremos algo general. Entonces yo no puedo ponerle pues algo particular, le pongo general, y lo general se llama evoluta. Y ahí está pues FT, radio curvatura, y normal, un proceso general. Y un comentario, pues en los casos concretos, ya cuando conozcamos curvas regulares plazos del espacio, tenemos que efectuar los cálculos para conocer cómo es la voluta. Perfecto. Entonces, invitamos, qué mejor que curvas que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, la parábola. Sea la curva C igual a x cuadrado, determine la función vectorial que representa, mira, hay dos cosas que pide, determine la función vectorial que representa la evoluta y ese mismo la ecuación cartesiana de esa evoluta. Dos cosas que piden exactamente de esta curva regular. Bueno, aquí hay una parte del contenido, ese corrido, voy a copiar aquí una parte para que no quede en blanco. Previamente aquí voy a guardar esto. Ahora sí. Vamos a tomarlo aquí hasta una cierta parte. Abajo. Eso es. Ya, hasta 2 menos 2t, 1, 0. Ya, el resto lo borramos de aquí. Sí, eso lo borramos. Guardas. Y salimos de este archivo para situarnos por aquí. Ya, hay cajones. Aquí continuamos en dos partes el proceso y luego comentaremos el significado geométrico, que también está muy interesante. Bien, entonces la parametrización de la parábola, bueno, es una curva plana, le agrego el 0 para facilitar las operaciones. Ft, t cuadrado 0, el dominio t que los reales, derivo
tomo el módulo, que ese sería la rapidez, obviamente es una rapidez arbitraria, tomo la segunda derivada, efectúo el producto vectorial, miren que en todo momento estoy trabajando en general, ¿no? Así se torna esto más interesante. Trabajar en general será siempre más interesante que en particular. No quiero desmerecer el ejemplo anterior, porque como les comenté, ese problema anterior lo tomé en un examen parcial, sino que cuando tú tienes algo general, ya lo puedes evaluar en cualquier valor de parámetro. Ya es eso, de hecho, es un poquito más beneficioso tener un resultado general. Muy bien. F' por F segunda me sale 0,02. Le tomo el módulo, que es justamente 2, ¿no es cierto? Y abajo la rapidez al cubo. Acá está la rapidez al cubo. ¿Y eso para qué me sirve la curvatura? Para tomarle la inversa, o sea, la recíproca, y ahí me da el radio de curvatura, ¿no? Lo voy a poner en un formato adecuado. Listo. Y este sí me sirve, ¿no? A mí me sirve el radio, correcto. Y luego me falta el vector normal. Pero el vector normal tiene un poquito más de operaciones porque es esto y otra vez por F'. Pero lo F', F segunda, yo lo tengo, es 0,02. Y el F', jóvenes, el F' es 1, 2T0. Vuelvo a multiplicar y me sale menos 4T20. Bueno, puedo factorizar 2. Y además necesito el módulo de este, y el módulo es, acá está. El módulo creo que mejor lo voy a llevar arriba. Ahí va. Listo. Pues que eso ya lo borramos de el otro archivo que está abajo. Y la flechita correspondiente nos permite ya salir para tener todo completo como debe ser. Ya. Entonces, mi producto vectorial, sale esto, tomo su módulo, hago la división porque ese es para encontrar el vector n. Ahí está. El n es esto y esto. Y bueno, como está el 2 aquí y acá también se cancela 2. Y me queda el n ya de modo, como repito, general. Ahora sí, la voluta es ft radio de curvatura n. El ft ya usted lo conoce. El radio de curvatura también. Y el vector normal. Ahí a todos jóvenes. Con la ventaja de ser algo general. Bien. Cancelo, por acá hay 3 medios, un medio, y felizmente ya no hay radicales. Es un gran alivio, ¿no? Porque a veces si por aquí hay radicales, pues podría un poquito dificultar la presentación. Sin embargo, no hay radicales, estos son polinomios. Siempre voy a repetir. Los polinomios son las funciones más bonitas, más fáciles de derivar, de integrar, ¿no? Y multiplico, jóvenes, y lo ordenas, bonito, y conociendo ahora sí las componentes. Bueno, como termina en 0, ya no es tan necesario ponerle 0, simplemente es así debido a que estamos trabajando una curva plana. Y entonces, jóvenes, estamos respondiendo a una de las exigencias. ¿Cuál es? Esta es la forma o la función vectorial de la evoluta. Y miren pues que es general porque para todo t de los reales. Aquí sigue tú, por ejemplo, si tomas t igual a 1, te da el centro de curvatura, parece, bueno, pero tomas t igual a 0, otro centro de curvatura, infinitos puntos de la curva, la parábola, te dan infinitos centros de curvatura, y luego lo que pide, jóvenes, es determinar la ecuación cartesiana, que es, cartesiana pues significa que intervengan los x, ¿no? Los x, los y, y como ya hemos hecho esto, recordarán, para hacer esas actividades tengo que usar las letras que gobiernan el plano cartesiano, ¿no? Que son justamente x y. Le llamo x a la primera componente y buscaré articular x y. Que mejor que despejando t cubo y después t,
Bueno, felizmente es como esté al cubo, podemos pasar a la red cúbica, no hay problema. Y esa, digamos, representación lo llevo aquí a la Y, ¿no? Y reduzco lo necesario. Y jóvenes, ahí está pues lo que está de color azul. Esa es la ecuación cartesiana que representa la evoluta. O sea, de todas maneras, el lugar es el mismo, ¿eh? Sino que se presenta en dos formas, en forma vectorial y en forma cartesiana. Cualquiera es válido, pero tenemos que haber teníamos que haber llegado a los dos porque me pedían esos dos. Muy bien, o sea, hasta aquí tú ya estás respondiendo a la pregunta. ¿Ya tienes la función vectorial? Sí, profesor, ahí está, ¿ve? Ahí está, azul. Y luego que te pide la ecuación cartesiana, ya, acá está, profesor, eh, ahí está el otro color azul. Entonces ahí ya tengo mi puntaje total de la respuesta. Solamente que yo aquí voy a hacer la interpretación geométrica para que se entienda cómo es digamos, esta evoluta, cómo funciona. Mire, voy a ampliar la pantalla un poquito más. Acá también lo voy a ampliar. Ya, eso sería un poquito más fácil. Muy bien, acá hay dos cosas, jóvenes, hay dos cosas que están en juego. Uno es la parábola y otro es la evoluta. La parábola, sí, ustedes la conocen pues desde antes de que ingresen a la universidad. La evoluta no, pues la evoluta sí, imagínense, la evoluta es un concepto de nuestro curso. He usado el GeoGebra para dibujar los dos. La parábola, que es curva regular, y la evoluta. Miren, la evoluta no es regular, pero eso no hay ningún problema, porque cuando uno entra a hacer cálculos, sí necesita que la curva original sea regular, eso sin ni hablar. Lo que me salga otros, digamos, curvas en mérito de la evoluta, si es regular, bien, si no lo es, no hay nada que preocuparse. Lo que sí tiene que preocuparte es que la curva de origen, que es la parábola, sí tiene que ser regular. Los otros ya que resulten de procedimientos matemáticos no tienen obligaciones, ya eso que quede claro. Entonces, con el GeoGebra me ha ayudado a dibujar los dos, la curva regular y que la evoluta es juntar todos los centros de curvatura y mira que ha salido una curva nueva. Bueno, un poquito lo malo es que no es regular, pero igualmente lo conozco. ¿Y cómo funciona esto? Miren, les explico aquí brevemente. Voy a fijarme en el punto de la parábola 0, 0. Ya. ¿Y qué creen que hago? Le instalo su circunferencia de curvatura. Ahora la pregunta es, profesor, ¿cuál es el centro ahí? Bueno, ahí se ve que es justamente ese punto del vértice. Pero para saber exactamente, aquí lo he hecho jóvenes, evalúo en cero, porque no ven que en cero me sale 0, 0 la función vectorial, y evalúo la fórmula, acá está la formulita, en cero me saldría 0 medio. Y ahí está pues. Justo ese punto, 0,5 es el punto donde se produce el vértice, bueno, pero ese punto es justamente ese punto de la curva, que es la evoluta, es justo el centro correspondiente al punto 0, 0 de la parábola. Listo, lo saco esto. Y ahora voy a otro punto. Por ejemplo, ahí me diría, profesor, y si quiero hallar el centro de curvatura en el punto 1, 1 de la parábola, ya, calculas aquí primeramente eh, como para que salga 1, 1 en la función vectorial, me refiero a esta función vectorial, por supuesto, para que me salga 1, 1, tengo que volar justamente cuando t vale 1. Ya, muy bien. Cuando t vale 1, la evoluta me sale menos 4, 7 medios. Allá, este sí es un punto, y aquí un poquito voy a reducir. La circunferencia de cobertura se va a ubicar siendo tangente en el punto 1, 1. Bueno, ahí que sea pues. Y el centro, un poquito más arriba, ya, en 1, 1, ahí está, mira, la circunferencia es más grande, más es gorda. Y el centro es
como aquí lo indica, menos 4 7 medios. Bueno, y cabe, ¿no? Porque mira, menos 4 de 7 medios cabe porque es ese puntito justo ahí, el centro. Es un poquito más, lo podemos subir. Bueno, ¿no? Y entonces se evidencia pues que está ahí menos 4, 7 medios a 3,5, ese punto es el centro y como se espera, pertenece pues a esta curva de color guinda, porque esa curva de color guinda tiene la suerte, el poder de tener todos los centros. Así tú te vayas en cualquier punto, ¿no? No sé, a lo mejor si te vas por aquí, ahí por ejemplo, ¿no? Es tangente en un punto de la otra rama de la parábola y de seguro te va a salir un punto del primer cuadrante. Y ahí te ubiques, ¿no? Donde te vayas, tangentes, siempre las inferencias son tangentes a la curva, te va por allá, la parábola como sigue avanzando, o por aquí, por la rama izquierda o por la rama derecha. Bueno, entonces eso significa, jóvenes, que puede ser circunferencias gordas, grandes, y en el caso 0,0, una circunferencia pequeña. Bueno, entonces ese es el escenario en el que se puede entender cómo es que actúan las circunferencias de curvatura en diversos puntos. Como repito, en 0,0, si lo quieres en menos 1,1, si fuese en menos 1,1 punto de la parábola, repito, sería así, ¿ya? Y de seguro el centro estaría en el primer cuadrante, ¿no? Y tu valor, por ejemplo, en menos, evaluarías en menos 1, por ejemplo, que sería 4, o sea, los dos van a ser positivos. Entonces ahí se ve claramente, ¿no? Acá sería en menos 1, sería aquí 4, y aquí sería 7 medios, o sea, saldría 4, 7 medios, y es un punto del primer cuadrante. Entonces uno ya puede, como repito, entender cómo es este significado, cómo es que se desplazan o se, digamos, pueden tomar diversas posiciones las circunferencias curvatura, pero lo que nos interesa es los centros. Los centros, todos esos centros justamente están aquí representados en esta curva de color guinda, que con justo reconocimiento yo le llamo la flecha evoluta, mientras que la curva de origen, o sea, la que nos ha brindado el problema, es una curva que es la parábola. Y eso justamente, pues, es, joven, de lo que quiero dar a entender, la importancia de la evoluta versus la importancia de la curva regular con la que empezamos. Si aquí hay alguna pregunta, les escucho. Ya, siempre les invitaré a hacer las preguntas, porque no olviden que la próxima semana es la primera práctica, este sábado, el sábado que viene, sábado aquí viendo el calendario, el sábado 7 de mayo, para ustedes es la primera práctica, y entonces, jóvenes, siempre es importante, pues, en su momento, como es este momento, pueden preguntar, pueden usar el micrófono o el chat. El haber puesto, el haber estudiado detalladamente, así como el que puede GeoGebra, me permite, pues, ¿no? ilustrar lo que está pasando ahí en diversos puntos de la parábola. Claro, si, si que yo califico, por supuesto, voy a calificar lo que piden, ¿no? Determina la función vectorial y la ecuación cartesiana. Ya por eso te dije, si tú llegas hasta aquí, hasta donde está la ecuación cartesiana, ya está, ya tienes tu puntaje. Pero yo, si hago gráfico, es como estoy haciendo una clase, tengo que ponerte mis figuras. Pero esto no es obligatorio, ¿no? Yo sé que algunos jóvenes, les hablo de evaluaciones anteriores, les quedó tiempo, ¿no? Bueno, pero eso es opcional. Hubo jóvenes, algunos, ¿no? Que les gusta, a algunos les gusta el GeoGebra, lo manejan bien el GeoGebra, y entonces les sacó su tiempo para poner las dos curvas, tanto la parábola como la evoluta. Pero eso es una yapa, porque yo lo que califico es
cómo manejas el instrumento matemático, o sea, las fórmulas. Ahí está la función vectorial azul y la cartesiana. Eso pues es el manejo de instrumentos matemáticos. Ya, si a algún joven le quedó tiempo, la agrega, ¿no? Pero eso es ya, como repito, el puntaje se alcanza hasta donde se cartesio, porque es lo que pide. Entonces uno califica lo que pide. Si pidiera gráfico, ahí sí, pues también incluye gráfico. Pero no ves aquí, como verás, no pide adjuntar o usar o hacer un gráfico, no, no, no. Es manejo vectorial. Pero repito, yo sí, como estoy haciendo clase, también comento, ¿no? Y es necesario comentarlo, por ese motivo lo he agregado. Bueno, aquí quiero una pregunta un ratito. Ya, sí, nuevamente les repito, ¿no? Eso está, miren, acá, voy a dejar de compartir un ratito. Ya, mire, bueno, simplemente hay que recordar lo que dijimos en su momento. Voy a compartir. Ahora sí, permítanme, por favor. Ya, mire, cuando empezamos la clase inaugural, o mejor dicho, cuando empezamos la primera clase, dijimos pues, curso que consiste, que tiene cada capítulo, ¿no se acuerdan? Bueno, obviamente los nombres, siempre es bueno recordarlos, los capítulos, ya. Entonces, mire, el primer capítulo es lo que estamos ahorita, o sea, todavía estamos en el primer capítulo. Y entonces, respecto a ello, ¿qué dijimos? Acá está, el capítulo. Ya hemos hecho dominio, rango, etcétera, etcétera. Curvatura, radio curvatura, listo. Ahí viene la evoluta, ahí estamos ahí. La parametrización de la curva regular, ya lo hemos hecho. Que nos falta torsión y componentes del vector de aceleración. Ahí está el contenido. O sea, quiere decir que el contenido de la primera práctica es todo el capítulo 1. Repito, o sea, nos mantenemos en nuestra, digamos, en nuestro objetivo, ¿no? Porque esto lo dijimos al inicio del ciclo, cuando dijimos pues que todo el capítulo 1 es la primera práctica calificada. Entonces ustedes vean el sílabo y está todo eso, no aquí como lo he puesto como resumido, pero ustedes vean el sílabo, todo el capítulo 1 es el objetivo de la primera práctica calificada. Así entonces también, cuando tenemos el capítulo 2, todo lo que hagamos, ahí sería la segunda práctica calificada. Y luego viene la semana 8, que es el examen parcial, ahí sí viene pues capítulo 1 y capítulo 2. No sé si está claro o si tiene alguna pregunta. Ya, muy bien. Entonces quedó claro, era más que nada recordar, ¿no? Recordar la, lo que dijimos en la clase inaugural. Ahora sí, retomaré y compartiré la idea que está por aquí para todos. Comparte. Y listo, jóvenes. Así entonces estamos con este propósito. Aquí creo que algo se ha movido un ratito. Ya, esto creo lo voy a pasar a la siguiente página. Ya, ahí tenemos. Para dar cabida a este resumen.
Ya, ahora sí. Miren, siempre tener un panorama de lo que hemos hecho es, tú, por ejemplo, ¿cuántas veces tú has ido a, bueno, si has ido a varios lugares, o no tanto, bueno, poco a poco lo harás? Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de viajar a diversos lugares de Perú. El Perú es un precioso país y bueno, pues cada vez que he ido siempre me gusta ir a un lugar elevado para ver el panorama de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, mis padres son de Cajamarca, yo he ido varias veces a Cajamarca, hay miradores, ¿no? Ustedes saben que es un mirador. En el caso de Cajamarca, de la ciudad de Cajamarca, la capital, el mirador es el Cerro Santa Polonia, ¿no? Si alguien ha ido ahí, alguien es de Cajamarca, entonces tú subes a Cerro Santa Polonia y hay varias escalinatas, creo no sé cuántas, 30 y tantas escalinatas o 40 y tantas, y ves toda la ciudad de Cajamarca. Precioso. Le recomiendo si alguien no ha ido. También en Cajamarca está pues, el cuarto rescate de Atahualpa, donde se dice que Atahualpa levantó la mano, ¿no? Y ofreció tantos cuartos llenos de plata y de oro. También indica ahí que Atahualpa medía 1,90 m, tenía porte atlético. Ahí están, ustedes pueden ir y también están los baños del Inca. Muy bien. Entonces, cuando tú vas a Cerro Santa Polonia, ves toda la ciudad, el panorama, y eso te da siempre una agradable sensación. Entonces, eso también aquí es lo que quiero yo resaltar. Tener un panorama de lo que estamos logrando hasta el momento. Y así recordar, pues, ¿no? Recordarlo y, digamos, saber en qué momento uso un instrumento, en qué otro uso el otro, y así. Entonces, jóvenes, acá tenemos resultados de los instrumentos obtenidos hasta el momento, pero según el parámetro que quieres usar, T y el otro S. Es cierto, si me preguntaran a mí, profesor, eh, comparativamente y en porcentajes, ¿no? Los problemas que están en los libros de la bibliografía o en los PDFs, que cantidad hay pues en Internet, a veces inclusive falta un poco de tiempo para realizar tanta información. Entonces, ¿cuál es la cantidad de problemas que hay sobre estos temas? ¿Qué es lo que más abunda? Las funciones que están en la variable t, de variable arbitraria. ¿Y en qué porcentaje? Diría pues en un 60 o 70%. Tú vas a cualquier libro de estos temas y vas a ver problemas, así con la variable t. F, T, G, evaluado en T, así. Pero también hay problemas en la variable S. Y entonces uno tiene que estar preparado para ambos escenarios, ¿no? Pues si yo solamente te enseño a trabajar FT, podría ser bonito, hay problemas muy bonitos en T, pero también hay en S. Y si yo no te enseño o no te hubiera enseñado a trabajar en S, entonces tendrías solamente tú una información parcial de las cosas. Pero qué mejor que tenerlo en ambos escenarios. Y aquí empezamos. Bien, según la variable T, empezamos. Tengo una curva regular y un cierto dominio, y están mis vectores tangentes por definición. El vector normal también por definición y por propiedad a un costadito de color guinda sería, ¿no? El bien normal por definición color naranja y por propiedad es el color guinda. La función curvatura, creo que algo aquí se ha movido un ratito. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, señor acá, la función curvatura por definición es módulo de T' y abajo rapidez. Pero por propiedad dada por el doctor Peter Ruiz es módulo F', F segunda y rapidez al cubo. Y nos da regalo también del vector curvatura que se vio, pues, se comprobó
de que el vector, perdón, aquí un ratito, ya, se comprobó que el vector curvatura es la función curvatura por el vector normal, siendo el radio curvatura 1 sobre la curvatura. Y el centro de curvatura, que está acá, jóvenes, el centro es f de 0, radio y la normal. Pero si quiere general, ya es justamente f radio n, y si lo llevas a las, digamos, a lo que es el radio, ¿no? Y lo que es el n, ya lo puede poner así. Eso se ha logrado hasta el momento en cuanto a los objetivos más importantes de los instrumentos matemáticos. Bien, sin embargo, acá tenemos, vamos a ver si aquí algo se ha movido. Esto mejor lo pongo abajo. Ya, los dibujos, eso después lo puedo hacer, no hay problema. Eso después lo hago. Voy a borrar para no interferir. Acá también, esto después lo haré. Lo importante es tener el instrumento matemático. Por eso aquí esto lo voy a bajar. Ya, ahí está. Todo lo que es color que está a la derecha es según T y a la izquierda según S. Esta línea siempre va a ser como una línea frontera. Y también lo paso abajo. Ahora sí, todo está debidamente delineado para que no invada una actividad a la otra. Ahí está. Como debe ser. Es como una frontera, ¿no? Este dibujo así, como repito, eso después ya podría poner dibujo para precisar. Un dibujo un poco mejor, pero por el momento vamos aquí, porque este dibujo también ya se ha hecho antes, entonces no es tan urgente. Borramos por aquí y un poco más también y otra cosa más que no son necesarias y arrancamos, jóvenes. Según la variable S, empezamos. Vamos a suponer que tú has logrado encontrar la parametrización según S, o ya te lo dan. Mira, son dos cosas, ¿ah? Una, a veces te lo dan la reparametrización usando S, o a veces tú tienes que construirlo. Bueno, pero lo que sí, una vez que lo tengas, no olvides que la rapidez siempre es 1. Si trabajas con S, la rapidez siempre es 1. No lo digo yo, lo ha dicho el doctor Peter Ruiz, y aunque no lo demostró, yo sí lo he demostrado. Bien. Ya, muy bien. Entonces, con esa realidad, jóvenes, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Ya. Con esa realidad, y hemos comprobado que la rapidez es 1, entonces vamos a presentar nuevamente nuestros instrumentos, pero por la variable S. Empezamos. Si que puse T, ahora vamos a poner S. ¿Qué es T de S? Como acá aparece de forma parecida, pero no igual, sería G' y abajo el módulo de G'. Claro, antes ponía F' y F aquí módulo porque la función era F, pero aquí la función es G. G' y abajo el módulo. Pero como G', el módulo es 1, ya no tienes que escribirlo, no es necesario, simplemente G'. 2. El vector normal en la variable S. Aquí dice T' y abajo T' módulo, acá será T' S y T' S módulo. Bueno,
T' sería G segunda, ¿no? Y es el mismo en módulo, justamente porque justamente viene de la información anterior. Listo. El vector binormal aquí es BT tangente T NT, pero acá tiene que ser tangente S por NS, porque la variable aquí es S. Pero tangente S, jóvenes, ya lo tienes arriba. Tangente S es G', y el normal es G segunda S y abajo módulo. Muy bien, la parte escalar lo ponemos adelante y nos quedamos con la parte vectorial para designar el vector binormal usando la variable S. Siguiente, la curvatura. Si es el cliente, es módulo T' en T y abajo módulo M' en T. Pero aquí tiene que ser en la variable S. Módulo de T' S y abajo G' en S, pero ya hemos visto que G' en S, siempre G' S módulo es 1 y solamente tendrías T'S, que sería T'S, así de TDS, T' sería G segundo. Ahora repito, ¿no? Ya, entonces decía, jóvenes, disculpen la interrupción, que la curvatura que antes era en T, de la función curvatura, T' de T y abajo en módulo, y abajo F', en módulo. Pero como acá estamos con la variable S, T'S y acá G'. La ventaja de G', en módulo, que siempre es 1. Y el T'S, ¿qué cosa es? Si el Ts es esto, T' sería G segunda. Y miren la ventaja que tenemos aquí, que la curvatura solamente se obtiene derivando 2 veces la función
y tomando el módulo. Nada más. En cambio aquí, el proceso, por ejemplo, si usas el producto vectorial, tendrás que calcular la primera derivada, la segunda derivada, multiplicarlo, tomar el módulo, abajo, tomar la primera derivada y elevarlo al cubo. O sea, es más operativo, ¿no? En cambio aquí, si trabajas con S, es casi directo, ¿no? Solamente G segunda S y el módulo, y se acabó. Y entonces el radio sería la recíproca de lo anterior. Luego viene la evoluta, que es GDS más RSNS, pero con lo que ya tienes, GDS queda igual, RDS lo es, y el normal en S, ¿quién es? El normal en S, jóvenes, acá está, que es segunda y el módulo también. Se juntarían dos módulos y daría módulo al cuadrado. Este sería la evoluta según S versus la evoluta según T. Mira, aquí es más operativo, mira, ¿ve? Hay que hacer más cositas. Entonces, es meritorio decir, o es justo decir, que tiene sus ventajas. Claro, el tema es que no tengas la parametrización lista, ¿no? Porque a veces hacerla, digamos, construirla, puede tomar un poco de tiempo, pero si lo tienes lista, ya es una ventaja. Y además, sumado a estos, también que son ventajas, te da ciertas facilidades para calcular estos últimos objetivos, como es la evoluta, según la variable S. Entonces, como dije, si me preguntan, ¿qué es lo que más viene en los libros? Trabajar con FET, pero también hay que estar preparados si viniera función GDS o que diga, ¿no? Sea una curva parametrizada según la variable S, también hay que estar preparados. Bueno, esa es la intención de este resumen. Y por aquí tuvimos este material y surge una definición del doctor Peter Ruiz que reafirma lo que está acá. O sea, si usted ve los libros, no, bueno, yo no he visto que haya hecho así un resumen. Yo lo he elaborado con la experiencia de lo que hemos dictado anteriormente, pero lo que hace el doctor Peter Ruiz es esto. Sea una curva regular parametrizada por la variable longitud del QS mediante esta función. Entonces la curvatura lo define así. De frente lo define. Pero claro, si lo define así, la curvatura así, G segunda S, es que está haciendo presente lo que aquí yo estoy diciendo. Mira, curvatura G segunda S en módulo. Entonces, seguramente el doctor Peter Ruiz ha tenido en mente todo este escenario y por eso ha sacado de frente su definición. Pero no le ha escrito, por acaso, el doctor Peter Ruiz este escenario, pero ustedes ya saben por qué. El doctor Peter Ruiz dice esto, que la curvatura es la segunda derivada en ese. Ya ustedes, al ver esto, ya comprenden el porqué de la decisión del doctor Peter Ruiz. Muy bien, entonces, bueno, aquí lo que dice, recordemos cómo se parametriza la parábola, la circunferencia según ese, eso ya lo expliqué antes, también la hélice, también ya lo hice, jóvenes. Y voy de frente a la pregunta de la número 7. No olviden, en la práctica dirigida tiene dos partes. Del 1 al 14 son problemas así generales, pero luego dice continuación. Los problemas que vienen después de continuación son problemas que se tomaron en exámenes parciales o en prácticas calificadas, así es, ¿no? O sea, diversos ciclos anteriores. Y esta es justamente una pregunta que se tomó en un examen parcial. O sea, este es un problema tipo, ¿no? Es muchas veces ustedes siempre están interesados por problemas tipos, como puede ser una pregunta, ¿no? Y acá está justamente, sea una curva regular que ya viene parametrizada mediante la variable longitud del S. A veces le ponen reparametrizada o solamente parametrizada. Lo importante es que tú veas la variable S. Repetiré siempre, la variable S no es cualquier variable. Tengan cuidado, pues algunos pueden pensar que cualquier variable no lo es. Es variable, sí, porque toma muchos valores, pero no es cualquier variable. Muy bien. Determine el centro de la circunferencia de curvatura en el punto en el que la longitud de la curva es pi unidades. Examen parcial. Vamos a ver.
Vamos a por aquí. Ya, yo hice aquí un gráfico para poder ubicarnos, ¿no? Pero se entiende que lo que tenemos nosotros es el G. O sea, acá sí, voy a poner esto, lo voy a borrar. Lo voy a borrar un ratito. Porque esto sí tiene que estar ahí, ¿no? El G, o sea, la reparametrización G tiene que estar en un lugar preferente, porque de eso depende la pregunta. Ahí está. G de S tiene que estar ahí de cabeza, no puede, eso sí no puede evitarse. G de S, paréntesis, G de S siempre será la función vectorial que estuvo antes, F vectorial, compuesta o evaluada y le pones asterisco y luego S. Ya está, le quitas luego el relleno y un poquito más el tamaño, no sería, ahí está, un poco más. Ya, ahí tenemos jóvenes. Entonces, por aquí está mi, digamos, mi L y la inversa. También vamos a un poquito borrar, ¿no? L y la inversa, el L viene así, y la inversa es la que me interesa. La inversa es la que me interesa por acá. Ya, y le pongo para uno de ellos eh, este color y para otro el que sí me interesa el verde. Bueno, que sea azul, creo. Eso. El de ida es la L y el regreso es el inverso. Ahí va. Ese es el L. Bueno, para seguir, así lo saca el editor de ecuaciones. Ya. Es el L, el relleno y acá también el contorno es el L. Y el L inversa es la con la que hago la composición. Ahí lo pones L elevado con el simbolito inverso. Inverso, así como usualmente las funciones inversas lo escriben con símbolo asterisco.
Vuelve ese escenario y esta jóvenes en la función e la inversa. Por último, le quitamos el relleno y igualmente el contorno y esta función es clave. Yo esto lo voy a reducir y tiene jóvenes, ahora sí, un poquito un formato más claro y preciso. F con la inversa, el inversa te da la reparametrización. Pero mire, la función G ya me lo da. A veces me preguntaron una vez, si yo tengo GDS, ¿es fácil recuperar el F? Bueno, la respuesta es, generalmente no es nada fácil. Si te dan GDS, ya es un alivio. Pero si no te lo dan, bueno, si no te lo dan, tienes que construirlo. Pero si tuviera GDS, recuperar el F no es nada fácil, eso sí, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos esa ventaja, que tenemos GDS, pero si quisiéramos a veces construirlo, no olviden, para construirlo se parte de la ecuación en la que está la L inversa de S igual T, de ahí nomás tú encuentras el motivo para saber quién es GDS. Pero aquí, repito, ya lo conoces. Por lo tanto, GDS ya lo da. Y entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es el dato? Dice, determine el centro de curvatura en el punto en el que la longitud de la curva es pi. Ya, miren, voy a pensar que esta es la curva regular. No sé qué forma tenga, solamente sé que es regular. Tienen esa suerte. Y cuando arranca, si medimos el tamaño, cómo avanzamos sobre la curva, cuando tú empiezas, ese vale 0. Si caminas unos centímetros, será S1. Caminas otros centímetros, S2 centímetros. Pero yo quiero caminar hasta donde la longitud sea pi. Ahí dice, longitud sea pi. O sea, quiere decir que ahí, en ese punto, yo me pregunto, ¿cuánto he caminado? Pi metros o pi centímetros. No quiere decir, jóvenes, que el punto sea pi. O sea, no, porque algunos pueden pensar, profesor, el punto es ahí pi. No. Yo he dicho que hasta ahí la longitud es pi centímetros o metros o si quieres kilómetros. ¿Y el punto quién es, profesor? Ah, pues evalúa G en pi. Ahí está, G en pi. Ahí vas a ver las coordenadas. Como dice el dicho, ¿no? Yo que vine hasta cierto lugar. Y yo te llamo a tu celular y dice, ¿y cuáles son tus coordenadas? Tú lees, mis coordenadas son G de pi. Acá está. G de pi. Acá están tus coordenadas. Ahí tú estás exactamente. Pero ¿cuánto? Para llegar ahí, ¿cuánto ha recorrido? Pi kilómetros, por si que sea kilómetros, ¿no? 3 etcétera kilómetros. Entonces son dos cosas diferentes. Una es que hasta donde tú te detienes, cuántos kilómetros has caminado, y luego si te llaman a tu celular, digas cuáles son tus coordenadas. Tus coordenadas son pi medio menos 1, 1, 2 rey 2. Esas son tus coordenadas. Y ahí quiere justo establecer una circunferencia y ahí quiere el centro de la curvatura. Esa es la esencia de la pregunta. Entonces, este bosquejo nos ayuda a entender el propósito, lo que queremos. Muy bien. La fórmula, acá está. La fórmula, acá está, jóvenes. Este es un instrumento mucho mejor porque te permite para cualquier S saber el centro de curvatura. Por eso es mejor lo general que lo particular. Listo. Entonces, aplica ese instrumento, jóvenes. Ahí está. Pero para eso necesitas saber la derivada. Ahí está la derivada. También la segunda derivada. Y lo quieres evaluar en pi. Correcto. Entonces, ahí está. G' en pi y G segunda en pi. Sobre todo, me interesa G segunda porque ahí lo voy a tomar módulo. El módulo sería raíz de 3, 32. Lo que la primera es solamente para corroborar, jóvenes, que siempre que tomen la primera derivada, el módulo siempre es 1. Eso ya se esperaba porque es una curva con rapidez unitaria. Y hay prueba de ello, lo ha comprobado. Pero lo que a mí me interesa es la segunda derivada por motivo de la fórmula tal como ha quedado en el instrumento matemático.
Ya, acá como está el instrumento matemático, GS, la voluta GS más 1 sobre G segunda S y abajo G segunda al cuadrado en módulo. A eso justamente es donde yo me dirijo. G segunda S, ya aquí lo tengo, G segunda S, ahí está, lo evalúo en pi y me sale un cuarto 0 menos raíz sobre 8. No solamente eso, le tomo el módulo y ya luego finalmente le elevaría al cuadrado, ¿no? Ya es al cuadrado, ya estaría 100 radicales. Entonces, a eso vamos. Todo es, cuando ya tú pones pi, ya es un instante, o sea, ya es un valor de parámetro, ya no le pongas evoluta es cuando es algo general, pero cuando tú quieres algo particular, le puedes poner C, pues, ¿no? C centro en pi. G de pi, todo esto al cuadrado aquí, G de pi ya lo expliqué en un momento, G de pi es esta terna, el G segundo al cuadrado sería, pues, si ya no habría radical, 32, y como lo subes, sería 32 tercios, ¿no? Y el otro sería G segunda en pi, G segunda en pi está un cuarto, 0, menos radios sobre 8. Todo ello, entonces, jóvenes, efectúas, y al efectuar, entonces nos dejaría lo siguiente, multiplicas 32 tercios por esta componente y te queda 8 tercios 0 menos 4 tercios re 2. Sumas, por favor, tienes siempre que culminarlo. Y finalmente te queda este punto, una terna. El centro, justo ese puntito que ves, sus coordenadas son estas que te acá. 2, mejor dicho, pi medio más 5 tercios, punto y coma 1, punto y coma 2 tercios re 2. Ese es el centro de curvatura. Y como todos centros jóvenes, no pertenece a la curva, pero sí pertenece al plano osculador o reponer. ¿Qué plano, profesor? El plano, pues, que ahí no es que hay un vector tangente y un vector normal, se fabrica un vector, un plano osculador, y ahí estará el punto, el centro, y también el vector tangente y el vector normal. Pero si no es necesario, es solamente un comentario importante, pero igualmente lo digo, lo que te pide, tú siempre respondes lo que te pide. ¿Qué te pide? El centro de curvatura. Ah, muy bien. Eso es lo que he logrado. El centro de curvatura y ya sabes que es donde no está y donde sí está. No pertenece a la curva, pero sí pertenece al plano oscurador. Y por último, como tú avanzas sobre la curva, como dije, caminaste S1 kilómetros, S2 kilómetros, de ahí donde te detienes. Stop, como se ha dicho, ¿no? Stop. Ahí te detienes porque instalas una circunferencia. Ese recorrido de S que llegaste ahí, lo ves aquí en el dominio de la función g. O sea, es interesante, ¿no? SS, los valores están en su dominio, que es 0L, pero cuando lo pongo en la curva es para que te des cuenta que conforme caminas sobre la curva, S va aumentando. Por eso digo, el S no es cualquier variable, ¿no? No es cualquier variable, y lo diré siempre, inclusive hasta el fin de curso, porque esto todavía un poquito se va a hablar hasta el fin de curso. Y ese de jóvenes lo que se tomó en el examen parcial, y ahí está el resultado. Si hacías un bosquejo, no es obligatorio, porque si dijera la pregunta, hago un bosquejo, ahí sí, pero no pides, ¿no? Pero yo, obviamente, como estoy haciendo una clase, sí tengo que hacer dibujo. Bueno, si hay preguntas, les escucho, jóvenes. Ya, gracias. Pero en todo caso, es bueno que pregunten, porque esta es la única manera de resolver todas las dudas justamente en las clases, ¿no?
Ahí está. Para que una curva sea suave, no es que tenga que usar GeoGebra y comprobarlo. No, no, no. Para nada. Para que una curva sea suave, tiene que la función que lo parametriza ser de clase C1. ¿Qué significa clase C1? Que la derivada sea continua. La definición de clase C1 está en el PDF número 2, por si acaso. No, no vayan a pensar que digo clase C1 y no se sabe qué cosa es. No. El concepto de clase C1 está en el PDF número 2. Este es el número 3. ¿Y qué dice? Que una función vectorial es de clase C1 si la derivada es continua. Y, en segundo lugar, esa derivada sea distinto de cero. Y se acabó. No tienes que usar GeoGebra, MATLAB, para nada. Tú verificas esas dos cosas y ya tienes la tranquilidad de que es una curva suave. Y si la curva es regular o suave, ya le aplicas toda la maquinaria, ¿no? Velocidad, aceleración, ángulo entre dos curvas, puedes reparametrizarlo, curvatura, también vectores fundamentales, planos fundamentales, curvatura, radio de curvatura, centro de curvatura, evoluta. Toda la maquinaria disponible para curvas regulares. Esa sería la respuesta, ¿no? Muy bien. Y entonces ya, en este caso ya podemos entrar, jóvenes, al concepto de torsión. Pero primeramente, una idea intuitiva, ¿no? O sea, ¿cuál es la motivación para mejor dicho, qué problemática va a resolver la torsión? Porque cada instrumento tiene una finalidad. En el caso de la curvatura, ¿cuál fue su finalidad? Medir la rapidez con la que una curva se aleja de su recta tangente. O, en palabras sencillas, saber cuánto se curva una curva regular. Aquí tiene otro objetivo, pero esto es la torsión y es un hecho exclusivamente de curvas del espacio. ¿Ya? En cambio, la curvatura lo puedes aplicar a curvas planas, como he visto de la parábola, también la hélice, pero la torsión sí es exclusivamente curvas del espacio. Muy bien. Entonces, se hace una curva regular en R3, punto seguido. La torsión mide, ese es su objetivo, la rapidez con la que una curva se aleja de su plano osculador en un punto dado de esa curva. Dos figuras. Puede ser que la curva sea la misma, sino que en dos momentos diferentes estás averiguando este concepto. Bien. Hazte cuenta, perdón, hazte cuenta que estás avanzando con la curva y ahí instalas tu plano osculador, que está aquí, plano osculador, y luego de ahí se retira, la curva sigue avanzando, pero cuando se retira lo hace de esta forma. Bueno, ahí en el momento que se retira hay una cierta rapidez con la que se va. Pero más adelante, pues hay otro punto donde instalas otro plano osculador en otro punto, y ahí tú ves que luego la curva se aleja, pero un poco más rápido, por lo visto, que en la anterior. Esa manera, como se aleje moderadamente, o tiene más prisa, eso es justamente lo que queremos medir con la torsión. Medir la rapidez con la que una curva se aleja de su plano osculador. Siempre que hablamos de rapidez, después ahí están las derivadas, ¿no? Eso sí, de cabeza. ¿Pero qué vamos a derivar? Bueno, tú lo ves. ¿Qué variable describe mejor el avance de una curva? La variable S. Ya lo he dicho muchas veces. ¿Qué es el vector en cada plano osculador? El binormal. Y se acabó. Entonces, el instrumento va a salir de justamente derivar este vector respecto a la variable S. Ahí empezamos. Entonces, consideremos la derivada del vector binormal respecto a la variable longitudinal con S. Ahí empezamos. Entonces, si tú tienes un motivo para empezar, es por lo que tú ves, ¿no? Porque obviamente, si yo utilizara otro instrumento que no lo ves, ahí sí preguntarías, ¿no? Te diría, profesor, pero ¿por qué usa un objeto ajeno a lo que estoy viendo?
ahí sí yo te diría no tienes razón. Pero aquí, ¿quién controla a los planos oscuradores? El vector binormal. ¿Quién describe mejor el avance de la curva? La variable S. Entonces, evidentemente, por ahí empezamos, con pie derecho. Ya, entonces, jóvenes, está debidamente fundamentado cómo es que empezamos con pie derecho la derivada de b respecto a s. Pero para que esto se agilice o mejore, vamos a incluir el diferencial de t en ambos, para que no, obviamente si pones arriba y abajo no va a alterar, pero sí va a facilitar, porque este diferencial de t respecto a s lo voy a cambiar en el orden para que sea derivada de s respecto a t. Y el otro, b' sería, ¿no? Derivada de b respecto a t ya sería b', como acá está en el color rojo. ¿Y qué cosa es derivada de s respecto a t? Es el uso de la ecuación que tantas veces he mencionado y que lo seguiré utilizando, inclusive hasta el final del curso. Cuando lleguemos al teorema de Stokes, vamos a seguir usando esto. O sea que no nos vamos a despedir prácticamente, ¿no? Si nos despedimos será un adiós corto, ¿no? Porque luego ya en el teorema de Stokes volverá a aparecer este personaje. Muy bien, ahí está, jóvenes. Deriva S según t es L' de t o rapidez. Mejor la pongo rapidez y el otro es B' de t. Ahí lo guardamos. Listo. Y luego, ¿qué voy a hacer? Saber algo más, mejor dicho, explorar o recordar que es el vector binormal. Por definición, el vector binormal es tangente por n, ¿no? Ya eso fue cuando en su momento lo dijimos. Voy a derivar, ¿por qué? Porque donde me quedé, en el color rojo, ahí está pues derivada. Por eso tengo que yo, digamos, los instrumentos que tengo, adaptarlo donde justamente me quedé. Derivo. Y la derivada es t' por n más t por n'. Acuérdense cómo se deriva un producto vectorial. Pero ¿qué cosa tenemos aquí? Un comentario. Se anula el producto vectorial, pues son paralelos. ¿Cómo es eso? Acuérdate, el vector n, ¿qué cosa es? Su dirección del n es t'. El n es t' y abajo el módulo t'. Entonces quiere decir que el vector n, su dirección del vector n es t'. Y acá también está t', paralelos. Por eso el producto vectorial 0. Y luego queda tangente por n', que lo escribo, y entonces llego a la conclusión de que b' de t es tangente por n'. Ahí lo guardamos. Y ahí hace un comentario, pues, respecto a vector n. En todo caso, paso aquí. En la ecuación de color rojo, lo voy a multiplicar vectorialmente por izquierda, que es, ¿qué cosa le vamos a multiplicar? El vector normal. N por B' igual N por T por N', ¿no? Hay que tener mucho cuidado, si multiplicamos por izquierda o por derecha, hay que tener mucho cuidado. Tenemos que hacerlo como le dice, si por izquierda, todo por izquierda, si por derecha, igualmente por derecha. Bueno, prestaré atención a este vector de color azul, a lo que está aquí, mejor dicho, de color azul, porque voy a aplicarle una propiedad de producto vectorial. Esta propiedad tú la puedes encontrar, está en las propiedades de producto vectorial, la pueden encontrar en el libro de Thomas Finney, en el primer capítulo. Ahí hace un repaso del producto vectorial. U por B, paréntesis, B por W es W escalarmente o producto interno, le acompaña el vector B y menos U multiplicado escalarmente por V y le acompaña a W. Es una propiedad. Véanlo, por favor, está en el primer capítulo del libro producto. En general, en todo libro que tenga álgebra vectorial, ahí van a ver esa propiedad. Le aplico esa fórmula a lo que está de color azul. Entonces sería así: n escalar con n', le acompaña tangente, menos normal por tangente, el producto escalar le acompaña al n'.
Pero jóvenes, ¿qué cosas sabemos del vector normal y su derivada? Bueno, el vector normal, jóvenes, su módulo es 1, o sea, constante. Y si una función vectorial, su módulo es constante, ya hemos visto que esa función vectorial y su derivada son perpendiculares. Entonces, esto se anula. Y también el n por tangente es parte del trígono móvil, en el cual todos son perpendiculares. Entonces, si multiplicas n por t, 0, pues, porque son perpendiculares, y al final 0 aquí, 0 allá, todo sale 0. Y si este producto vectorial es 0, quiere decir que el vector b' es paralelo al vector nt. Pero como son funciones vectoriales, no son vectores fijos, ¿ah? Son funciones vectoriales, entonces estoy llegando a que ese vector b', que es una función vectorial, es paralelo a la otra función vectorial, que es nt. Si hay dos vectores paralelos, pero aquí en realidad son funciones vectoriales paralelas, existirá un escalar, más que un escalar, una función real, que permite que b' de t sea h de t por n. Una función real es lo más justo. Y ahora sí, regresa donde te quedaste, el color rojo, y en lugar de b' vas a poner esa función h de t por n. Y entonces, ahí están, jóvenes, h de t por n, y el h como función real, lo pongo mejor adelante, y con ese color para resaltar que es una función real que separa o permite la igualdad de la derivada de b respecto a s y el vector normal en t. Los teóricos, los expertos en el tema, llaman justamente a ese color rojo la torsión. Tau de t, h de t, f' de t en módulo. Pero no se preguntaría, profesor, ¿y quién es el h? Depende. Si tú estás usando, aquí estás estudiando la hélice, entonces el h de t será de acuerdo a la hélice. Si estás estudiando una curva que resulta de intersectar el plano con una esfera, ¿no? ¿Te acuerdas? Es para esa curva, saldrá otro h de t. Entonces, va a depender de la curva regular del espacio que estés utilizando y ese h de t se va a ajustar a cada caso. Sin embargo, ahí está la torsión, h de t y f' de t. Pero para evitar que estemos dependiendo de h de t según cada curva, el doctor Peter Lewis, y no solamente él, sino también otros autores, lanzan una fórmula bastante interesante. Si tienes una curva regular en el espacio con estas condiciones, la torsión ya no tienes que estar preocupándote y puede ser h de t, ya no es necesario, va a este resultado. Los pasos son más que en el caso de la curvatura. O sea, si en el caso de la curvatura usó 15, 16 pasos, aquí quiero 18 pasos, me parece que utiliza. Eso es extensa la demostración. Pero aquí queremos más que nada utilizar el instrumento. Ya luego, si queda tiempo, podemos conversar sobre las demostraciones. Muy bien. F' t, vectorialmente, F segunda t por chete, luego producto interno o producto escalar, F tercera, y abajo módulo, como lo ves, al cuadrado. Y entonces, jóvenes, como verás, abajo es positivo, pero arriba no necesariamente, porque es un producto escalar, no tiene valor absoluto. Entonces, como es un producto escalar, puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser cero. ¿Cuánto sería cero? Cuando arriba es cero, porque lo que está abajo, eso sí, no se va a anular. Entonces, ¿qué significa, jóvenes, que la torsión sea negativa? Miren, voy aquí a esta curva regular del espacio. Imagínate que el dominio de la función sea el intervalo cerrado b. Yo me fije en ciertos instantes t, digamos, 1, t sub 2, 3 y 4 valores de parámetro, pero que al evaluar me da puntos de la curva. Ft sub 1, Ft sub 2, Ft sub 3, Ft sub 4. Y además imagínate que cada punto instale su plano curador aquí, plano curador. Voy a ponerle uno más.
Ya, ahí le pongo una porción, porque ustedes saben que el plano oscurador es infinito. Todo plano siempre es infinito. Solo pongo una porción. Líneas, igualmente líneas, hasta cerrar esa partecita del plano. Ya, entonces miren, imagínense que en estos 4 puntos de observación yo instalo plano curador y averiguo la torsión, porque eso es la torsión. La torsión es como una curva se aleja, desde un cuadro aquí también se aleja, se aleja. Entonces, eh, los valores de la torsión, vamos a suponer que salga, en un caso salga negativo, negativo aquí, acá positivo, y aquí también. O puede ser que todos sean negativos, pero siempre va a haber un valor que sea mayor que los anteriores. La idea entonces, para que yo pueda entender la importancia de la torsión, es más que nada de una situación comparativa. Por ejemplo, de estos 4 números, ¿quién es el mayor? 2. Quiere decir que por teoría, en ese punto la curva se aleja más rápido que los anteriores. O sea, tú no tienes que preocuparte si será negativo, que a veces es lo que se preocupa, si será negativo. ¿Qué significa? Significa que comparativamente viendo otras conductas, si tú ves que este comparado con otro valor le gana, quiere decir que en ese punto, perdón, la curva se aleja más rápido que en el que es justamente salió un número de la torsión menor que el punto que está aquí, repito, cuyo valor de la torsión, por decirte que sea 2. Entonces, básicamente el tema de la torsión es algo comparativo. Tiene, por ejemplo, 2 puntos aquí. Este punto F es 1, F es 2. Si comparas esos dos, ¿quién tiene mayor torsión? En el punto F es 2. Así de simple. O sea, no tienes que preocuparte si puse negativo, porque son valores que resultan. Y entonces aquí simplemente tenemos que comparar y decir, bueno, aquí veo -1 es mayor que -3, entonces ahí la curva se aleja más rápido que la anterior. Nada más, no hay problema. Observación. Dice aquí, jóvenes, si tenemos una curva plana, entonces su torsión es igual a 0. ¿Qué es una curva plana? Una curva plana es una curva pues, que está metida en un plano. Y justamente ese plano es su plano circulador. ¿Y por qué la torsión es 0? Bueno, es porque justamente, jóvenes, esa curva es plana, o te puedes dar cuenta, ni sale, o sea, si esa curva se mueve es solamente en el plano, ni tiene la intención de salir, de escaparse del plano, ni por la parte superior, ni por la parte de abajo. Siempre va a estar ahí. Justamente la torsión mide como una curva se aleja del plano, pero aquí pues no se va a alejar, siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí dentro, ni se va a levantar, ni va a bajar. Entonces, pues, por eso que la torsión es 0. No hay cambio, repito, porque esa curva es justa de plana. Profesor, ¿qué ejemplo puede haber de una curva plana? Acá, miren, en la página 3. Ya, acá están, jóvenes. Esta, justo que lo comenté hace unos momentos y que fue un bonito ejercicio, esta curva es una curva plana. ¿Por qué? ¿En qué plano está contenido? Esa curva está contenida en el plano I más 7 igual a 5. Así de simple, porque evidentemente es por su naturaleza, esa curva está en ese plano. Tú has visto quién es su parametrización. Entonces, comprueba, por favor, que aplicándole la fórmula de la torsión, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula? Acá. Ya, aplícale esta fórmula
Como ya conoces la parametrización, claro, yo lo he puesto R, tú lo podrías R' por R segunda, todo ese corchete, es realmente R tercera. Eso comprueba y te va a ser cero. Garantizando jóvenes, pues, que justamente cuando la curva es plana, su torsión es igual a cero. Muy bien, y único nomás, este problemita es teórico, eso luego lo explico. Lo que sí quiero explicarle es este problema concreto, que también, si mal no recuerdo, lo tomé en una práctica calificada, ¿ya? Pide lo siguiente, determine la torsión o el valor de la torsión, como quieras, de una curva C1 parametrizada, ahí está su función, en el instante donde el valor de parámetro que se intercepta con otra curva. Pero entonces, algunos alumnos pueden me decían, profesor, cuando te pide la torsión, ¿de quién de los dos voy a hallar? Y parece que no entendí bien la pregunta. Determina la torsión de la curva C1. Quiere que sea de la curva C1, pero uno diría, pero la curva C1 tiene infinitos puntos. ¿No? Toda curva tiene infinitos puntos. ¿Y en qué punto lo voy a evaluar? Cuando esa función cruce, se intercepte allí, jóvenes. Obviamente, cuando se intercepte con otro, ese punto va a pertenecer tanto a F, tanto a C1 como a C2. Pero tú solamente quédate en el contexto de la curva C1. Ahí apliquen los instrumentos matemáticos que corresponden, ¿no? Pero el otro está, ¿para qué está el otro? Para saber el punto de intercepto. Para eso está. Porque a veces como repito, me preguntaban, profesor, te pide torsión, pero ya, lo pide ese uno, pero el otro, o sea, un poquito que les mareaba el otro, pero repito, el otro está, su principal función es saber el punto de intercepto. Muy bien, ahí tienen Ft1 igual Gt2. Es la manera como arrancas para encontrar el punto. Aquí voy a un poquito mejorarlo. Ya, siempre así, hay que empezar de esta manera, ya dije por qué. Y entonces, cuando tú dices ft1, este f lo vas a evaluar justamente en ese valor de parámetro, y el otro ft2. Por eso surgen estas tres ecuaciones, que es lo que justamente resulta de comparar componente a componente. Muy bien, y además nos preguntaríamos, ¿con cuál empezamos? Bueno, la más facilita sería reemplazar 1 en 3, porque ahí está 1 t sub 2, y ese 1 t sub 2 es t sub 1 más 1. Muy bien, se cancelan los logaritmos, siempre pensando, siempre que tener cuidado, pues si cancelan logaritmos, tienes que asegurarte que lo que está dentro, o sea, el argumento donde evalúas el logaritmo, tiene que ser positivo. Siempre ten cuidado en eso. Bueno, cancelan logaritmos y luego completas o pasas a hacer las reducciones y te queda, jóvenes, que resolver esta ecuación. Y al resolverlo es factorizable y te queda t sub 1 3, ¿no? Y t sub 1, pero el menos 1 no puedo tomarlo porque va a salir 0. Entonces, ya eso es, y se pone una alerta. ¿De acuerdo? El 3 sí puede ser porque 3 más 1, 4, el logaritmo está bien. Pero el menos 1 no, porque será el logaritmo de 0. Ahí está. Para eso no existe valor de t, está ya debidamente, digamos, está debidamente claro. Solo tomo 3 y t sub 2 sería un cuarto, debido a la ecuación t sub 1, 3, t sub 1, 3, y aquí que pasa abajo sería t sub 2, un cuarto. Entonces ya está, jóvenes, el valor de parámetro de t sub 1 es 3, el otro es solamente informativo, quiere decir que tu función f lo vas a hacer el proceso de derivarlo, todo de valor en 3. El otro solamente está algo informativo y ahí está, pues, evaluaremos en t sub 1, 3. Primeramente,
en f en 3 que sale, está. En segundo lugar, derivo y me queda 1 menos exponencial, etc. Lo evalúo después en 3. También quiero la segunda derivada. Está la segunda derivada, inclusive la tercera derivada. Pero no te olvides, todo es en 3, el valor de parámetro. El valor en T es 1, 3, F'3 me sale 1 menos 1, un medio, F segunda en 3, 0, 1 menos 1 octavo, F tercera en 3, 0 menos 1, un 16avo. Todo eso multiplico vectorialmente los primeros, ¿está? Y luego tomo módulo, me sale esta fracción como raíz. Multiplico también f', f segunda, escalarmente con f tercera, me sale menos un 16avo, y así juntamos todas las piezas de este rompecabezas. La otra opción arriba es este producto escalar que me ha salido, menos un 16, y abajo es el módulo de este f', f segunda al cuadrado. O sea, ya no hay radical, solamente 74, 74 sobre 74, inclusive cancelaría, sería 37 y acá 32, ya eso ya lo reduces, y te sale el valor de la torsión, esta expresión, que estaría a la espera de otro punto de observación para saber si en el punto correspondiente hay una torsión menor comparativamente con otro punto que esté más adelante o que esté atrás. Porque siempre la torsión está al tanto de con quién se compara, ¿no? Que hay otro punto, compara la torsión, y si hay otro valor que le gana, que es que ese otro punto de ir a torsión es mayor que en este punto que corresponde en 3. Ese punto sería en 3, el punto es 4, 1, logaritmo de 4. En ese punto es la torsión. Pero repito, estaría a la espera de otro punto que calcule la torsión para que digas, en este punto le gana esto, o capaz, más bien este valor le gana al otro. Bueno, eso ya dependerá. Y es, jóvenes, el otro. El otro, como le dije, jóvenes, que compruebes, y le puse el ejemplo cuando se intersectó una esfera y un plano. Esa curva es plana, ¿no? Pero yo quisiera que ustedes corroboren este resultado. Si tú tuvieras que la torsión hecho de modo general, mire, por ejemplo, estoy para todo, no solamente porque en el otro grupo alguien me preguntó, profesor, si la torsión es cero en un cierto valor de t, entonces la curva es plana. No, tiene que ser cero en general. Miren, bien clarito está, inclusive lo pondré de color. Salimos. ¿Sí? Lo recalco de color marrón. Si esto es cero para todo t de su dominio, ahí recién la curva plana. Comprueba esto con el ejemplo de la página 3. Cierra. Ya está. Comprueba, jóvenes, porque se ve al ojo que la curva es plana porque está en este plano. Pero tú, por favor, compruébalo. Deriva una vez, dos veces, tres veces, hace el mecanismo que se indicó abajo y comprueba que sale cero. Y eso, como está trabajando en general, va a garantizar que efectivamente esa curva es plana tal como se ve en el gráfico. A ver si regreso aquí. Esto, ¿no? Compruébalo. Algo en general. Porque si tú ves en particular que sale cero, eso no dice nada prácticamente. Si haces en general y sale cero, ahí sí. ¿Quién te va a decir lo contrario? Evidentemente la curva es plana.
Bueno, si hay preguntas, les escucho, jóvenes. Pueden usar el micrófono o el chat. Voy a ver si hay una pregunta. Bueno, una pregunta entonces. Eh, entonces, jóvenes, lo que finalmente podríamos decir que cerraría siempre el escenario es, digamos, tener resultados siempre lo posible que sean generales, como aquí, por ejemplo, si yo averiguo que esto es cero para todo t, ya tendré la seguridad de que tengo una curva plana. Bueno, y simplemente ahora que he resuelto esta pregunta de torsión, quisiera aquí finalmente cerrar con esta pregunta que es, aunque es un problema, pero es un poquito teórico, de una curva regular que no sabemos quiénes sus componentes exactamente, pero sí sabemos que su dominio es este intervalo de los reales positivos y sabe que su rapidez es 1t más 1 y el vector binormal, su derivada, es 1t más 1 al cuadrado y todo lo demás. También para ese t que es su dominio en t mayor que 0, aquí lo ratifica. Y la torsión tau de t en cada punto dice que va a ser positiva, ¿no? Aunque vivo que la torsión puede ser positiva o negativa, hay curvas en que tiene esta suerte, pero siempre la torsión está a la espera de hacer una comparación uno con el otro para decir yo tengo mayor torsión o tú tienes menos o viceversa. Determine esa función torsión y asimismo pregunta a medida que t crece, o sea, t va más infinito, cómo se comporta esa función torsión. Bueno, recuerden que esta ecuación se tuvo en un proceso anterior cuando estábamos viendo la teoría de torsión. Entonces yo tomo módulo a esa ecuación que está ahí. El módulo esto que está aquí no lo va a cambiar, pero sí le aplicará el módulo a B', que es 1 sobre la rapidez. Bueno, aquí la rapidez es esto, y si toma la recíproca sería t más 1. Ahí está t más 1. El otro B' de t toma el módulo, ¿y qué va a hacer? Acá está B', jóvenes, y si tomo módulo, 1t más 1 va a salir fuera, y aquí tomará módulo de estas tres componentes. Ahí está. Las tres componentes, al efectuar al cuadrado, y aquí al cuadrado, sería esta raíz, y todo reducir queda de esta forma. En el otro, t más 1, acá está al cuadrado, queda simplemente un t más 1, ahí está. Y lo que está aquí lo ordenas bonito y te queda, jóvenes, arriba es un cuadrado perfecto, t más 1 al cuadrado, cancelas, y a t más 1, y con eso se cancela también. No olviden que t debería ser arriba, como sale t más 1 al cuadrado, sobre el cuadrado sería un cuadrado absoluto de t más 1. Pero como el t es positivo, por eso lo cancelas, no hay problema radical o una potencia. Y cancelas aquí y te queda finalmente que la derivada del b normal respecto a s es 1 sobre raíz de 2 sobre t. El tomar módulo a la derivada del vector b normal respecto a s te garantiza siempre el valor absoluto de la torsión. ¿De dónde sale eso? De acá, jóvenes, miren. Acá está. Aquí, si tú tomas módulo a esta ecuación, si quieres lo copias, lo llevas a la pregunta que estamos tratando.
ahí le haces un espacio y ahí lo pegas. Retira ese relleno y también el contorno para terminar. Estos jóvenes, a eso tú le tomas módulo y sería módulo de n vale 1 y módulo, en el caso de torsión, que es una función real, sería valor absoluto. Entonces llegamos a que el valor absoluto de la torsión es justamente lo que está quedando aquí, 1 raíz 1 y abajo raíz 2 por t, raíz de 2 y el 2 por t, mejor dicho, ¿no? Bueno, pero como la torsión es positiva, ya no necesita valor absoluto. Le quitas y queda así, y entonces ahí esta es la función torsión. Y esos jóvenes, como dice la pregunta, ¿qué pasa cuando t crece la torsión? Tu límite va a ser cero. Nada más, es lo que te pide, pues es una pregunta un poquito teórica sobre el manejo de torsión. En cambio, esta pregunta se hicieron un poquito más práctica, más directa respecto a la torsión. Muy bien, queda, pues, queda solamente completar esta información de la componente tangencial y componente normal, que ya lo haremos por la siguiente. Y bueno, hasta aquí entonces lo que es incluido este tema que ya lo completamos el jueves, será el temario de todo el capítulo 1 para la práctica del día sábado 7 de mayo, pues como ya les he informado. Y jóvenes, entonces hasta aquí me quedo, pues cualquier novedad, ya más en presente con el delegado, cualquier mensaje. O sea, muchas gracias jóvenes, buenos días.